Cód 816. Cuando se deja de acelerar, el freno motor actúa sobre a todas las ruedas del vehículo, sean o no motrices. B. Las ruedas motrices. C. Las ruedas no motrices. D. El motor nunca puede actuar como freno. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cód 819. Cuando se habla de ergonomía, se está hablando de A. Un sistema de contabilidad. B. Prevención de riesgos laborales. C. Un sistema de estiba de la carga. D. Transporte combinado. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cód 831. De acuerdo con el principio de responsabilidad, todo usuario A. Asume las consecuencias que se derivan de sus actos. B. Tiene derecho a esperar que los otros usuarios cumplan las normas que regulan la circulación. C. Deberá guardar unas mínimas estrategias de precaución, pensando que los demás pueden cometer algún error. D. Tiene la obligación de encontrarse siempre en un estado físico y mental adecuado. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cód 837. Debido a las características de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías, su intervención en accidentes con muertos es A. Ligeramente superior al del resto de vehículos. B. Inferior al del resto de vehículos. C. Igual al del resto de vehículos. D. No se tienen datos. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cód 863. Durante la conducción, ¿cuál debe ser la posición de los brazos? A. Tensa, de manera que alcancemos el volante con los brazos completamente estirados. B. Relajada, debiendo alcanzar el volante de manera que los brazos estén completamente doblados. C. Ligeramente flexionados y sin agarrar el volante con mucha fuerza. D. Tensos y agarrando con fuerza el volante. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cód 872. El agua vertida sobre el foco de un incendio actúa por A. Dilución del oxígeno. B. Sofocación del fuego. C. Enfriamiento de la temperatura. D. Oxigenación. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cód 873. El airbag es un mecanismo de seguridad. A. Activa. B. Pasiva. C. Tanto activa como pasiva. D. No es un mecanismo de seguridad, sino de emergencia. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cód 876. El arcén es una franja longitudinal. A. Afirmada contigua a la calzada. B. No pavimentada en todo caso. C. No asfaltada en todo caso. D. Sin afirmar. Respuesta, A. Norma, Road Legislativo 6/2015. Anexo primero, 61. Cód 877. El asiento de la cabina se colocará a la altura necesaria para que las caderas y las rodillas formen un ángulo de A. 20 grados. B. 50 grados. C. 70 grados. D. 90 grados. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cód 879. El bostezo, la sed o la necesidad de ir al baño, son señales de pérdida de energía. A. No. B. Solo el bostezo. C. Sí. D. Solo la necesidad de ir al baño. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cód 888. El cierre a la circulación de una vía deberá ser expresamente autorizado. A. Por la autoridad responsable de la regulación del tráfico. B. Por la empresa encargada de la conservación de la vía. C. Por la autoridad competente en materia de medio ambiente. D. Por el administrador de la finca. Respuesta, A. Norma, Road 1428/2003 Art. 37,3. Cód 889. El cinturón de seguridad es un mecanismo de seguridad.
A activa, si el conductor o los demás ocupantes del vehículo lo llevan puesto, o de seguridad pasiva, si lo llevan quitado. B activa, en todo caso. C activa, pero solo si está homologado. D pasiva. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 895. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor. A cuando pretendan entrar en una glorieta. B cuando circulen por un carril de una autopista. C en todo caso. D circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 Art. 64. Cod. 904. El consumo de alcohol puede provocar alteración en el tiempo de reacción y en la atención. A no. B solamente influye en el tiempo de reacción. C solamente influye en la atención. D sí. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 907. El control de estabilidad. A intenta que el vehículo permanezca en la trayectoria que marca el vehículo, corrigiendo desviaciones del mismo. B permite una mayor adherencia de las ruedas al suelo. C controla la dirección y evita el bloqueo de ruedas. D bloquea el freno motor. Respuesta, A. Norma, sin referencia. COD 908. El control de tracción conocido como ASR, Automatic Stability Control, es un dispositivo A que mide la distancia de frenado. B que evita el vuelco del vehículo en curvas muy cerradas. C que evita la pérdida de tracción de las ruedas cuando no transmiten al suelo toda la potencia del motor. D que evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo. Respuesta, C. Norma, sin referencia. COD 916. El espacio y los medios de trabajo deben ser concebidos teniendo en cuenta a la altura a la que se realiza el trabajo. B el asiento en el que se realiza el trabajo. C las medidas del cuerpo humano. D todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 917. El estrés, en los conductores profesionales, ¿de qué puede ser consecuencia? A sobrecarga de trabajo. B ritmo de vida acelerado. C problemas de inseguridad o de frustración profesional. D todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 932. En las estadísticas de accidentes de tráfico, el índice de mortalidad hace referencia al número A de accidentes con víctimas por cada 100 millones de km recorridos. B de fallecidos por cada 100 millones de km recorridos. C de heridos graves por cada 100 millones de km recorridos. D ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 934. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición de pie no sean superiores a 35 kilogramos, que se reducirá a 10 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. B 30 kilogramos, que se reducirá a 20 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. C 15 kilogramos, que se reducirá a 25 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. D 25 kilogramos, que se reducirá a 15 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 935. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición sentado no sean superiores a 10 kilogramos. B 15 kilogramos. C 5 kilogramos. D 20 kilogramos. Respuesta, C. Norma, sin referencia. COD 936.
Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el levantamiento de pesos manualmente en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada para las mujeres es de A 5 kilos, B 15 kilos, C 25 kilos, D 40 kilos. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 937. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo recomienda que, para el levantamiento de pesos manualmente en posición sentado, no se superen A 5 kilos, B 15 kilos, C 25 kilos, D 50 kilos. Respuesta, A. Norma, sin referencia. COD 946. El reposacabezas es un elemento de seguridad. A activa o pasiva, dependiendo de su colocación. B pasiva. C activa. D no es un elemento de seguridad, sino de confortabilidad. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 947. El respaldo del asiento de la cabina de conducción es conveniente que cuente con A mangos adaptables a la anatomía de los pies. B reposapiés. C reposabrazos. D reposacabezas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 949. El respaldo del asiento del conductor, para que sea adecuado, debe A cubrir hasta la mitad de la espalda. B cubrir completamente la espalda, con posibilidad de ajustarse a la zona lumbar. C ser fijo de forma que se mueva lo menos posible. D ser rígido. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 953. El sistema de frenado ABS, Anti-Block Brake System, es un elemento de seguridad. A activa y pasiva. B activa. C pasiva. D no se considera elemento de seguridad, al no ser obligatoria su instalación en los vehículos. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 955. El sistema de frenos ABS, Anti-Block Brake System, mide, mediante unos sensores instalados en las ruedas, A la velocidad de giro de las ruedas durante la frenada. B la distancia recorrida por las ruedas durante la frenada. C la potencia transmitida por el motor a las ruedas durante la frenada. D la velocidad del vehículo en el momento de activar los frenos. Respuesta, A. Norma, sin referencia. COD 956. El sistema de frenos ABS, Anti-Block Brake System, es un dispositivo A que permite mantener la suspensión amortiguada al frenar el vehículo. B que evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo. C que evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras. D que no permite frenar un vehículo, salvo en situaciones de emergencia. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 969. El transporte por carretera es una actividad productiva caracterizada por el trabajo A ritmos acelerados. B sometido a múltiples circunstancias favorables. C sometido a excesos de responsabilidad. D las respuestas A y C son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 971. Que no es aconsejable que el conductor haga al tratar con un cliente enojado. A ver más allá de las formas provocadas por el enojo. B ponerse a la defensiva. C intentar calmar el enojo. D buscar una solución negociada. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 974. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio en vías A urbanas e interurbanas. B interurbanas, ya que en vías urbanas es recomendable, pero no obligatorio. C interurbanas, en cualquier caso, y urbanas si así lo prevé la correspondiente ordenanza municipal. D urbanas exclusivamente. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art.
117,1. COD 977. En caso de accidente, ¿a quién atenderemos primero? A al que sangra. B al que tenga problemas respiratorios. C al inconsciente. D a los niños. Respuesta, C. Norma, sin referencia. COD 978. En caso de accidente, ¿dónde y cómo debemos detenernos? A detrás de los vehículos siniestrados con las luces puestas. B fuera de la calzada o en el arcén con las luces de emergencia. C no debemos pararnos nunca. D todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 979. En caso de accidente, el desplazamiento del conductor por debajo del volante es debido a defectos en el vehículo. B un volante demasiado alto. C una mala colocación de la carga. D una mala colocación del cinturón o posición incorrecta del asiento. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 980. ¿Qué posición corresponde al transporte terrestre y por tubería en número de accidentes mortales sufridos en el conjunto de actividades económicas? A el tercero, solo por detrás de la construcción y la rama de ganadería, agricultura y caza. B el segundo, solo por detrás de la construcción. C el primero. D es uno de los sectores con la siniestralidad más baja. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 987. En caso de colisión frontal, los ocupantes serán proyectados A hacia adelante en caso de no haber utilizado cinturón de seguridad. B hacia detrás en caso de no haber utilizado cinturón de seguridad. C hacia adelante en caso de haber utilizado cinturón de seguridad. D hacia detrás en caso de haber utilizado cinturón de seguridad. Respuesta, A. Norma, sin referencia. COD 988. En caso de colisión por alcance, los ocupantes serán proyectados A hacia adelante, siendo la lesión característica el esguince cervical. B hacia adelante, siendo la lesión característica la fractura del brazo. C hacia detrás, siendo la lesión característica la fractura del brazo. D hacia detrás, siendo la lesión característica el esguince cervical. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 989. En caso de depresión aguda. A el estado del conductor no se verá afectado. B debe evitarse el uso del vehículo. C el conductor se verá beneficiado porque aumenta la atención. D la conducción no se verá afectada si el conductor está medicado. Respuesta, B. Norma, sin referencia. COD 992. En caso de inmovilización por una fuerte nevada hay que A aparcar dejando vía libre a las máquinas quitanieves. B disponer de combustible suficiente. C orientar las ruedas en línea recta. D todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 993. En caso de lluvia, influye el dibujo de los neumáticos en la adherencia de la rueda. A sí. B no. C no, siempre que la presión sea la adecuada. D solo en las ruedas delanteras. Respuesta, A. Norma, sin referencia. COD 994. En caso de niebla intensa, ¿cuáles son las principales medidas que deben tomarse? A conectar el alumbrado de cruce y el antiniebla. B reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. C accionar el limpiaparabrisas de vez en cuando. D todas las respuestas anteriores son verdaderas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. COD 995. En caso de producirse aquaplaning, ¿cómo se debe actuar? A pisar el freno a fondo hasta que el coche se frene. B acelerar para pasar cuanto antes la zona encharcada. C girar el volante para tratar de salir cuanto antes de la zona encharcada.
D. No tocar el freno, levantar ligeramente el pie del acelerador y sujetar fuerte el volante. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 996. En caso de que un herido esté pálido, frío y sea incoherente, ¿qué debemos pensar? A. Puede tener una hemorragia interna. B. Puede entrar en una parada cardiorrespiratoria. C. Puede haber perdido la memoria. D. Nada, es normal después de haber sufrido un accidente. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 997. En caso de rachas de fuerte viento, debemos extremar las precauciones. A. En salidas de túneles y en cruces con vehículos de gran volumen. B. En zonas protegidas por árboles. C. Solo en zonas próximas al mar. D. Solo en zonas de alta montaña. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1002. En el apartado 11 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: A. La fecha y hora del accidente. B. El lugar del accidente. C. Los datos de las compañías de seguros de los titulares de los vehículos implicados. D. Los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1003. En el apartado 6 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: A. La fecha y hora del accidente. B. El lugar del accidente. C. Los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados. D. Las firmas de los conductores. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1004. En el apartado 7 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: A. La fecha y hora del accidente. B. El lugar del accidente. C. Los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados. D. Los datos de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1005. En el apartado 8 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: A. La fecha y hora del accidente. B. El lugar del accidente. C. Los datos correspondientes a las compañías aseguradoras. D. Los datos de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1006. En el apartado 9 del modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes debe anotarse: A. La fecha y hora del accidente. B. El lugar del accidente. C. Los datos correspondientes a las compañías aseguradoras. D. Los datos relativos a los conductores de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1011. En el puesto de conducción, es importante tener en cuenta: A. La reducción al máximo de los ruidos en el vehículo. B. Conseguir una temperatura ideal dentro del vehículo. C. Conseguir una visibilidad plena de la carretera, de los espejos retrovisores y de los instrumentos indicadores. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1012. En el puesto de conducción, la temperatura es un factor a tener en cuenta. A. Solo en verano. A. Solo en verano. B. Solo en invierno. C. En todo momento, es necesario mantener una temperatura ideal. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1015. En el sector del transporte está reconocida como enfermedad profesional: A. El desprendimiento de córnea. B. El síndrome postrotuliano. C. La úlcera de estómago. D. La sordera provocada por el ruido. Respuesta, D. Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1033. En relación con el transporte por carretera, señale el medio de transporte con una siniestralidad más baja. A. Bicicleta. B. Turismo.
C. Motos. D. Autobuses. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1052. En la declaración amistosa de accidentes, se podrán anotar datos de los testigos. Así. B. No, salvo que hubiera heridos. C. No, salvo que fueran agentes de la autoridad. D. No, en ningún caso. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1058. En la secuencia de un accidente suele hablarse de 3 fases, ¿cuáles son? A. Percepción, decisión e impacto. B. Decisión, impacto y consecuencia. C. Maniobra, impacto y decisión. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1059. En las estadísticas generales de accidentes de trabajo se observa que la incidencia y gravedad de los accidentes en el sector del transporte es A superior a la media del total de actividades. B igual a la media del total de actividades. C similar a la media del total de actividades. D inferior a la media del total de actividades. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1065. En caso de inmovilización en un control de carretera, ¿qué documentación es la que el agente de la autoridad que efectúa el control no retendrá? A. Tarjeta de tacógrafo digital del conductor. B. Documentación del vehículo. C. Documentación de la mercancía. D. Autorización de transporte. Respuesta, A. Norma. Ley 16/1987 art. 143,4. Cod. 1066. En los expedientes sancionadores incoados por infracciones cometidas por transportistas, si estos infringen la obligación de hacerse cargo de los extranjeros transportados ilegalmente, no podrá acordarse A. La suspensión de sus actividades. B. La prestación de fianzas o avales. C. La inmovilización de los vehículos utilizados. D. La prisión provisional para los titulares de los vehículos utilizados. Respuesta, D. Norma. Ley Orgánica 4/2000. Art. 61,2. Cod. 1069. En un semáforo reservado para peatones, una luz roja no intermitente indica a los peatones que A. Pueden comenzar a atravesar la calzada. B. No deben comenzar a cruzar la calzada. C. Tienen prioridad sobre otros vehículos que circulen en otros sentidos. D. Tienen prioridad sobre otros peatones. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 art. 145, A. Cod. 1070. Una luz verde no intermitente de un semáforo reservado para peatones, ¿qué les indica? A. Que pueden comenzar a atravesar la calzada. B. Que no pueden rebasar el semáforo mientras permanezca encendido. C. Que deben extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. D. Que no deben comenzar a cruzar la calzada. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art. 145, B. Cod. 1071. Una flecha negra sobre una luz roja no intermitente de un semáforo circular para vehículos. A. Indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada. B. No cambia el significado de dichas luces, pero lo limita exclusivamente al movimiento indicado por la flecha. C. Indica la prioridad de los vehículos que circulen en sentido contrario. D. Indica la prioridad de los vehículos que circulen en el mismo sentido de la marcha. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 art. 146, F. Cod. 1072. Una flecha verde que se ilumina sobre un fondo circular negro en un semáforo circular para vehículos, ¿qué significa? A. Que los vehículos no deben rebasar el semáforo mientras permanezca encendido. B. Que los peatones pueden comenzar a atravesar la calzada.
C. Que se tiene prioridad de paso. D. Que los vehículos pueden tomar la dirección y sentido indicados por la flecha. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, G. Cod. 1073. Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes en un semáforo circular para vehículos obliga a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso. A los conductores a extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso. B. A los conductores a no rebasar el semáforo mientras permanezca encendido. C. A los conductores a detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad. D. A los peatones a comenzar a atravesar la calzada. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, D. Cod. 1074. La luz amarilla no intermitente de un semáforo circular para vehículos, ¿a qué obliga a los conductores? A extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso. B. A detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija. C. A pasar con prioridad sobre cualquier vehículo. D. A ceder el paso a los peatones solamente. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, C. Cod. 1075. Una luz roja no intermitente en un semáforo circular para vehículos. A obliga a extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso. B. Prohíbe el paso. C. Permite el paso. D. Prohíbe a los peatones atravesar la calzada. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, A. Cod. 1076. La luz verde no intermitente de un semáforo circular para vehículos significa A. Que los peatones pueden comenzar a atravesar la calzada. B. Que está permitido el paso, pero sin prioridad sobre los vehículos que circulen por la vía transversal. C. Que está permitido el paso con prioridad. D. Que se debe extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, E. Cod. 1077. En los últimos años, el mayor número de conductores y pasajeros muertos en accidente de tráfico conducían o viajaban en A. Ciclomotor. B. Vehículos pesados. C. Turismos. D. Autobuses. Respuesta, C. Norma. Sin referencia. Cod. 1094. En relación con el empleo de extintores, ¿a qué se refiere un fuego clasificado en la clase A? A. Sólidos inflamables. B. Líquidos inflamables. C. Gases inflamables. D. Gases comburentes. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 1095. En relación con el empleo de extintores, ¿a qué se refiere un fuego clasificado en la clase B? A. Líquidos inflamables. B. Gases inflamables. C. Gases comburentes. D. Sólidos inflamables. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 1103. Los trabajadores, siguiendo las instrucciones del empresario, ¿qué deberán hacer en particular? A. Utilizar y cuidar el equipo de protección individual. B. Colocar el equipo después de su utilización en el lugar indicado para ello. C. Informar a su superior de los posibles defectos del equipo de protección. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma. Road 773/1997 Art. 10. Cod. 1104. Los trabajadores están expuestos a enfermedades profesionales. B. Accidentes de trabajo. C. Enfermedades comunes. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma.
Road Legislativo 8/2015. Art. 156, Art. 157, Art. 158, Art. 316. Cod. 1128. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que no excedan de las masas y dimensiones establecidas reglamentariamente, podrán circular por autovías y autopistas. Así, en cualquier caso. B. Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 30 km/h en llano. C. Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 60 km/h en llano. D. Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 50 km/h en llano. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 Art. 38,3. Cod. 1131. Los vehículos destinados a obras o servicios, cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, deberán utilizar A. Una luz fija de color amarillo auto. B. Una luz rotativa de color amarillo auto. C. Varias luces fijas de color amarillo auto. D. Varias luces rotativas de color rojo. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 Anexo 11, quinto, 2. Cod. 1149. Para evitar el cansancio en la conducción se recomienda realizar las paradas cada A. 300 km. B. 100 km, 150 km. C. 150 km, 200 km. D. 200 km, 250 km. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1151. Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad, como en caso de niebla, deberá utilizarse A. La luz antiniebla delantera o la luz de corto o largo alcance. B. La luz de largo alcance solamente. C. La luz de emergencia. D. La luz antiniebla trasera solamente. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 Art. 106,2. Cod. 1152. En caso de niebla podemos utilizar A. La luz antiniebla delantera aislada o simultáneamente con la luz de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance. B. Simultáneamente la luz de largo alcance y la de emergencia. C. Las luces de emergencia. D. La luz antiniebla trasera. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 Art. 106,2. Cod. 1154. Para poder lograr una eficacia durante la frenada, es importante mantener el centro de gravedad del vehículo A. Lo más cerca posible de las ruedas delanteras. B. Lo más cerca posible de las ruedas traseras. C. Lo más alto posible. D. Lo más bajo posible. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1155. Para la empresa de transporte, ¿qué es el cliente? A. Es la parte más importante del servicio. B. Es un número. C. Es alguien con quien discutir. D. Es alguien con quien confrontar. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 1161. Para prevenir enfermedades cardiovasculares es muy recomendable A. El ejercicio físico esporádico. B. El ejercicio psíquico. C. El ejercicio físico habitual. D. No hacer ninguna clase de ejercicio. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 1164. Para que la declaración amistosa de accidentes sea válida, ¿por quién tiene que estar firmada? A. Por los conductores y los testigos del accidente. B. Por los conductores implicados en el accidente. C. Basta con que la firme el conductor que se declare culpable. D. Por los titulares de los vehículos implicados o sus representantes. Respuesta, B. Norma. Convenio CIDE. Art. 3.
Cod. 1165. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional, A debe estar expresamente reconocida como tal por las autoridades sanitarias. B debe aparecer incluida en el cuadro que aprueban las autoridades sanitarias a tales efectos. C debe aparecer en las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta D. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 157, Art. 316. Cod. 1167. Para saber si un herido respira, ¿qué debemos hacer? A. Agitarlo fuertemente. B. Gritarle. C. Intentar escucharle respirar y observar los movimientos del pecho. D. Pellizcarle. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1168. Para subir y bajar de la cabina de un camión, ¿qué se recomienda? A. Subir y bajar de un salto. B. Utilizar asideros y puntos de apoyo. C. Agarrarse a cualquier elemento de la puerta que sirva de apoyo. D. Hacerlo como el conductor considere más apropiado. Respuesta B. Norma. Sin referencia. Cod. 1170. Para una mayor eficacia, el cinturón de seguridad debe ajustarse al cuerpo del ocupante de un vehículo. A. Lo más holgado posible. B. Lo más apretado posible. C. Sin holguras, ni apretado ni flojo. D. Más apretado o flojo en función de la corpulencia de cada persona. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1177. Respecto a la implicación de los jóvenes en los accidentes de tráfico, ¿qué se puede concluir? A. Se suelen producir con más frecuencia en invierno. B. La hora más frecuente de los accidentes es el mediodía. C. Ocurren con mayor frecuencia entre semana. D. En más de un 60% de los accidentes se encuentran implicados las drogas y el alcohol. Respuesta D. Norma. Sin referencia. Cod. 1178. Respecto al confort ambiental del espacio de conducción, es necesario A. Que permita escuchar solo los ruidos del vehículo. B. Que permita escuchar solo los ruidos del tráfico en general. C. Que reduzca al máximo posible los ruidos del vehículo y tráfico. D. El correcto funcionamiento del equipo musical. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1183. Respecto de los riesgos en el trabajo, el empresario está obligado a determinar qué puestos deben usar protecciones. B. Indicar el equipo de protección necesario. C. Cuidar el mantenimiento de los equipos individuales de protección. D. Todas son correctas. Respuesta D. Norma. Road 773/1997 Art. 3. Cod. 1193. Se diseñarán las tareas en el trabajo de manera que A. Excluyan el mayor número posible de movimientos reflejos. B. Incluyan el menor número posible de movimientos automáticos. C. Todas las herramientas y materiales que se precisen estén al alcance del trabajador. D. Las herramientas y materiales que se precisen no tengan un sitio permanente de colocación. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1208. Según la ergonomía, en el lugar de trabajo debe cuidarse A. La temperatura. B. La iluminación. C. La renovación del aire. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Sin referencia. Cod. 1213. Según la normativa española, en las inspecciones llevadas a cabo en carretera, ¿quién tendrá la consideración de representante de la empresa en relación con la documentación relativa al transporte y que existe obligación de llevar a bordo del vehículo? A. El empresario. B. Cualquier empleado de la empresa. C. El conductor. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta C. Norma.
Ley 16/1987 art. 33. Cod. 1224. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la conducción segura. A. No beber alcohol ni tomar drogas. B. Elegir adecuadamente la ruta a seguir. C. No efectuar comidas demasiado copiosas. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 1225. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta respecto a los accidentes de tráfico. A. Es la tercera causa más importante de mortalidad general. B. Es la segunda causa de muerte entre los 5 y los 29 años. C. Es la tercera causa de muerte entre los 30 y los 44 años. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 1270. Señale la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones respecto a las personas mayores como conductores. A. En las últimas décadas la población de conductores mayores de 65 años ha aumentado notablemente. B. Se acentúa la pérdida de capacidades psicomotoras. C. No se les tiene en cuenta a la hora del diseño de la señalización vertical y la del propio vehículo. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 1271. Señale la respuesta correcta respecto a la conducción con niebla. A. Es necesario disminuir la distancia de seguridad ya que así podemos aprovechar la luz del vehículo que va delante. B. No hay que atender a las marcas viales ya que no se ven. C. Es recomendable adelantar ya que así pasamos antes la zona de niebla. D. Conectar las luces de cruce y las de antiniebla. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 1272. Señale la respuesta correcta respecto a la toma de alcohol. A. Sirve para combatir el frío. B. Es un estimulante. C. Altera y disminuye las aptitudes para la conducción. D. Previene las enfermedades del corazón. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 1273. Señale la respuesta correcta respecto a los equipos de protección individual. A. Se pueden clasificar en función del riesgo que contrarrestan. B. Se aplican para disminuir las lesiones del trabajador. C. Se pueden clasificar en función de la parte del cuerpo que protegen. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Road 773/1997. Art. 2 y anexos I y 2. Cod. 1274. Señale la respuesta correcta respecto a los microsueños. A. Son una defensa del organismo por no dormir. B. Hacen que durante un brevísimo espacio de tiempo se pierda la conciencia respecto a la carretera. C. Son los causantes de muchos accidentes que se producen en tramos rectos con salida de la vía y no tienen una explicación clara. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 1275. Señale la que considere falsa de entre las siguientes afirmaciones referidas a los conductores profesionales. A. Se encuentran sometidos a una gran presión como consecuencia de tener que cumplir los horarios establecidos. B. Tienen un grado de siniestralidad muy alto como consecuencia de su poca experiencia. C. Se produce un aumento del cansancio como consecuencia de la permanente atención a la conducción. D. Las consecuencias de un accidente de un vehículo pesado suelen ser mucho más grave que cuando está implicado un turismo. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 1279. Señale las enfermedades que son consideradas enfermedades profesionales de la rama del transporte terrestre. A. Sordera provocada por el ruido. B. Lesiones de la piel provocadas por contacto con hidrocarburos. C. Parálisis del nervio radial por comprensión del mismo provocada por posturas forzadas.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Road 1299/2006 Anexo primero. Cod. 1283. Si con la presión realizada al frenar, las ruedas del vehículo permanecen bloqueadas, ¿qué debe hacer el conductor? A ir levantando el pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar. B. Pisar el pedal del freno a fondo hasta que las ruedas vuelvan a girar. C. Esperar a que el sistema ABS se encargue de desbloquear las ruedas. D. Dar volantazos hasta que el vehículo se estabilice. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1291. Si atacamos el incendio en una rueda con un extintor portátil de polvo, debemos aplicarlo. A intervalos cortos. B a intervalos largos y prolongados. C de una sola vez, hasta que se agote el agente extintor. D de una sola vez, pero intentando que no se agote su contenido. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1293. Cuando las indicaciones de las marcas viales, de un semáforo y de un agente parezcan estar en contradicción entre sí, ¿cuál prevalecerá? A la del semáforo. B las de las marcas viales. C las del agente de la autoridad. D la más restrictiva. Respuesta C. Norma. Road 1428/2003 Art. 133,2. Cod. 1294. Si los carriles están delimitados por marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas, los conductores A deberán tener en cuenta la línea situada en el lado opuesto al que circulan. B deberán tener en cuenta ambas líneas. C deberán tener en cuenta la línea situada en el lado por el que circulan. D no deberán tener en cuenta ninguna línea. Respuesta C. Norma. Road 1428/2003 Art. 167, D. Cod. 1295. Si conducimos de noche, ¿qué se recomienda? A. No beber leche caliente en grandes cantidades. B. Mantener una temperatura elevada en el interior del vehículo. C. Ingerir una cena abundante. D. No tomar líquidos. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1309. Para que el airbag tenga un efecto positivo en sus funciones como elemento de seguridad pasiva, es necesario llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad. Así, siempre. B. No. C. Solo cuando se circula por carretera. D. Solo para los ocupantes de los asientos traseros. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1339. La señal que efectúa un agente consistente en el balanceo de una luz roja o amarilla. A. Obliga a disminuir la velocidad del vehículo a los conductores que se acerquen al agente por el lado del brazo que ejecuta la señal. B. Indica que está permitido continuar la marcha sin detenernos. C. Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz. D. Obliga a los conductores a girar hacia la dirección donde indica la luz. Respuesta C. Norma. Road 1428/2003 Art. 143, C. Cod. 1340. Si un agente desde un vehículo muestra una bandera amarilla, ¿qué indica? A. Que la calzada está temporalmente cerrada. B. Que la calzada queda de nuevo abierta al tráfico. C. La necesidad de extremar la atención o la proximidad de un peligro. D. La presencia de un vehículo oficial. Respuesta C. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,3, C. Cod. 1342. Si un agente desde un vehículo muestra una bandera verde, ¿qué indica? A. La proximidad de un peligro. B. Que, a partir del paso del vehículo que la porta, la calzada queda de nuevo abierta al tráfico. C. Que la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico.
D. La posibilidad de desprendimientos en la calzada. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,3, B. Cod. 1356. Si vamos a conducir, ¿qué es recomendable? A. Comidas no muy copiosas. B. Comidas fáciles de digerir. C. Una dieta rica en hidratos de carbono y pescado. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Sin referencia. Cod. 1357. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo presencien o tengan conocimiento de él. A. Solamente estarán obligados a prestar su colaboración. B. Estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubiera. C. Deberán regular el tráfico para poder restablecer la circulación de los vehículos implicados. D. No estarán obligados a detenerse para auxiliar a las víctimas. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 Art. 129. Cod. 1359. Son equipos de protección individual de la cabeza. A. Los manguitos y mangos. B. Las rodilleras. C. Los cascos de protección contra choques e impactos. D. Los chalecos termógenos. Respuesta C. Norma. Road 773/1997 Anexo primero. Cod. 1360. Son equipos de protección individual de las vías respiratorias. A. Los equipos aislantes de aire libre. B. Los equipos de submarinismo. C. Los equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Road 773/1997 Anexo primero. Cod. 1361. Son equipos de protección individual de los oídos. A. Las pantallas faciales. B. Los equipos respiratorios. C. Las polainas. D. Protectores auditivos tipo tapones. Respuesta D. Norma. Road 773/1997 Anexo primero. Cod. 1362. Son equipos de protección individual de los ojos y de la cara. A. Las gafas de montura integral. B. Las manoplas. C. El calzado de protección. D. Los cinturones de sujeción. Respuesta A. Norma. Road 773/1997 Anexo primero. Cod. 1363. Son equipos de protección individual de manos y brazos. A. Los equipos de submarinismo. B. Los cascos antirruidos. C. Los guantes contra las agresiones de origen térmico. D. Las rodilleras. Respuesta C. Norma. Road 773/1997 Anexo primero. Cod. 1365. Tener el vehículo mal ventilado y estar en una postura incómoda al volante, ¿qué puede provocar? A. Somnolencia. B. Hambre. C. Fatiga. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1369. Todos los vehículos, obligatoriamente, deben tener instalados elementos. A. De seguridad activa y de seguridad pasiva. B. De seguridad activa, pues la instalación de los de seguridad pasiva es opcional. C. De seguridad pasiva, pues la instalación de los de seguridad activa es opcional. D. Obligatoriamente ninguno, pues su instalación solo es recomendable. Respuesta A. Norma. Road 2822/1998 Art. 11. Cod. 1371. Los vehículos destinados al transporte de viajeros o mercancías deberán ir identificados con
A placas de matrícula homologadas en la parte delantera y trasera, así como el distintivo de nacionalidad para circular en países extranjeros si no va incluido en la placa de matrícula. B. Placas de matrícula trasera con distintivo de nacionalidad incorporado. C. Placas de matrícula delantera con distintivo de nacionalidad trasero. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. Respuesta A. Norma. Road 2822/1998 anexo 18. Cod. 1372. Si tras un accidente de circulación se comprueba que un herido no tiene pulso, deberá practicarse un masaje cardíaco combinado simultáneamente con A. La ingesta de líquidos calientes. B. El vertido de agua fría sobre su rostro. C. Las maniobras de respiración artificial. D. La presión sobre las principales venas y arterias. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1373. Tras un accidente de circulación, si se comprueba que un herido sufre una hemorragia, A. Se deberá presionar sobre la herida con un trapo limpio. B. Se deberá practicar un masaje cardíaco. C. Se deberá refrigerar la herida con agua fría. D. Se deberá esperar a que la hemorragia cese por coagulación de la sangre. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1382. Una finalidad de las actividades de prevención de riesgos laborales es A. Evitar los riesgos que son inevitables. B. Detectar y evaluar los riesgos que no son evitables. C. Evitar los riesgos evitables. D. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta D. Norma. Ley 31/1995 art. 15. Cod. 1387. Una mala alimentación puede incrementar la fatiga y reducir la concentración. A. No. B. Puede reducir la concentración, pero no incrementar la fatiga. C. Puede incrementar la fatiga, pero no la concentración. D. Sí. Respuesta D. Norma. Sin referencia. Cod. 1388. Una mala alimentación puede producir mareos y desvanecimientos. A. No, lo único que influye es la cantidad de alimentos tomados. B. Sí. C. Solo puede llegar a producir mareos. D. Solo puede llegar a producir desvanecimientos. Respuesta B. Norma. Sin referencia. Cod. 1391. Una persona en buen estado de salud elimina el alcohol en sangre. A. De 0,1 a WL015 GRAMPORHOUR. B. De 0,25 a WL030 GRAMPORHOUR. C. De 0,15 a WL025 GRAMPORHOUR. D. De 0,05 a WL015 GRAMPORHOUR. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1401. Un conductor alérgico bajo los efectos de antihistamínicos, ¿qué puede experimentar? A. Aumento de la capacidad de atención. B. Aumento en la coordinación. C. Somnolencia. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 1402. Un conductor de un vehículo pesado cuyo asiento se encuentre en malas condiciones es posible que sufra A. Problemas de columna. B. Problemas de circulación. C. Artrosis. D. Lesiones cerebrales. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod. 1406. Un hidrocarburo halogenado es un eficaz agente extintor de incendios porque A. Interrumpe la reacción en cadena producida en la base de la llama. B. Elimina la sustancia combustible que esté alimentando el fuego. C. Reduce la temperatura de la fuente de calor. D. Convierte la sustancia combustible en ignífuga. Respuesta A. Norma. Sin referencia. Cod.
1411. Un reposacabezas ajustado por debajo de la nuca de su usuario. A. Se considera ajustado óptimamente. B. Reduce el riesgo de lesiones cervicales. C. Aumenta el riesgo de lesiones cervicales. D. Aumenta el riesgo de lesiones lumbares. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 1412. Un tipo de accidente laboral que aparece en el sector del transporte son los atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar. Entre las causas de este tipo de accidentes se encuentra: A. La invasión de zonas de trabajo restringidas. B. El uso de maquinaria inadecuada para el lugar de trabajo. C. El abandono del vehículo sin asegurar su inmovilización. D. Todas son correctas. Respuesta: D. Norma. Sin referencia. Cod. 1436. ¿Cuál es el mejor agente extintor para fuegos de tipo A como la madera y la moqueta? A. El nitrógeno. B. El agua común. C. El agua nebulizada. D. El hidrógeno. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 1437. Uno de los gases tóxicos comunes en los vehículos es el fosfeno. ¿En qué parte del vehículo se produce? A. En las ruedas. B. En el equipo de aire acondicionado. C. En el motor. D. En el embrague. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 1438. Los extintores de CO2. A. Son los más recomendables para interiores del vehículo. B. No deben utilizarse si hay personas cerca. C. No afecta a las personas. D. Nunca producen quemaduras. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 1439. ¿Cuál es el mejor agente extintor para fuegos por derrames de gasóleo o gasolina? A. El agente extintor de polvo ABC polivalente. B. El nitrógeno. C. El agua común. D. El agua nebulizada. Respuesta: A. Norma. Sin referencia. Cod. 1440. Ante situaciones de incendio se debe socorrer a los heridos, proteger a las personas y alertar a las autoridades. ¿En qué orden debe hacerse? A1 igual a socorrer, 2 igual a proteger, 3 igual a alertar. B1 igual a proteger, 2 igual a alertar, 3 igual a socorrer. C1 igual a socorrer, 2 igual a alertar, 3 igual a proteger. D. El orden en que se actúe no es importante. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 1441. ¿Cómo se denomina también a la acción de proteger a las personas y el lugar del siniestro, alertar a las autoridades y socorrer a los heridos en caso de accidente? A. La regla de seguridad denominada SAP. B. La regla de seguridad denominada PAS. C. La regla de seguridad denominada SPA. D. La regla de seguridad denominada PSA. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 1443. ¿Qué pauta de actuación que debe seguirse en caso de incendio de un vehículo no es correcta? A. Informar a los pasajeros de las instrucciones recibidas respecto a la continuidad de su viaje. B. El conductor no tiene la obligación de intentar apagar el fuego con el extintor, eso es cosa de los bomberos. C. Accionar la luz de emergencia. D. Frenar con precaución deteniendo el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 1460. Señale la opción que no es acorde con el mantenimiento de unas buenas condiciones en cuanto al espacio y medios de trabajo. A. Es recomendable que siempre haya ruido, el silencio absoluto no es bueno. B. Existirá espacio suficiente para los movimientos del cuerpo. C. Los instrumentos de mando estarán situados en una zona que permita su fácil alcance. D. Los mangos y empuñaduras se adaptarán a la anatomía de la mano. Respuesta: A. Norma. Sin referencia. Cod. 1462.
Señale la opción que no es acorde con el mantenimiento de unas buenas condiciones de trabajo. A. Se cuidará la humedad del local de trabajo. B. Se cuidará la iluminación del local de trabajo. C. No se debe descansar antes de haber transcurrido 3 horas de trabajo para aumentar la eficacia. D. Se cuidará el nivel de ruido del local de trabajo. Respuesta: C. Norma, sin referencia. Cod. 1463. Señale la opción que no es acorde con el mantenimiento de unas buenas condiciones en cuanto al espacio y medios de trabajo. A. Se cuidará el nivel de ruido del local de trabajo. B. Se cuidará la renovación del aire del local de trabajo. C. Para los trabajos en el exterior se ha de contar con protección frente a condiciones climatológicas adversas. D. Se debe trabajar a menos de 16 grados para evitar el sueño y los accidentes. Respuesta: D. Norma, sin referencia. Cod. 1464. Una postura inadecuada mantenida durante un periodo de tiempo largo. A. Puede provocar daños psíquicos. B. Puede provocar daños físicos. C. No incide en el estado físico del conductor. D. Ayuda a conseguir una conducción menos cansada. Respuesta: B. Norma, sin referencia. Cod. 1496. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte por carretera, ¿cuál es el más habitual entre los no mortales? A. Funcionamiento de vehículos en recintos cerrados sin ventilación. B. Fugas de combustible. C. Sobreesfuerzos. D. Lesiones de la piel y de los ojos. Respuesta: C. Norma, sin referencia. Cod. 1497. ¿Cuál es el accidente de trabajo más habitual en el sector del transporte por carretera? A. Sobreesfuerzos. B. Levantamiento de pesos excesivos. C. Manipulación inadecuada de la carga. D. Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación. Respuesta: A. Norma, sin referencia. Cod. 1500. En relación con las causas de los accidentes, la mayoría de estos A. Se deben a fallos en la organización del trabajo. B. Se deben a defectos de las herramientas o materiales. C. No se deben a una causa única, sino que son el resultado de la confluencia de varias de ellas. D. Se deben al comportamiento inadecuado del trabajador. Respuesta: C. Norma, sin referencia. Cod. 1528. En un tramo de vía con un carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada, ¿qué carril se debe utilizar si se circula a velocidad inferior a la que establece la señalización? A. El carril situado a la derecha de la calzada. B. El carril de la izquierda. C. Cualquier carril de la calzada. D. Cualquier carril de los reservados al sentido de circulación. Respuesta: A. Norma. Road 1428/2003 Art. 160, S. 50. Cod. 1531. La franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada a la circulación de automóviles más que en circunstancias excepcionales, es A. Un carril. B. El arcén. C. La mediana. D. El lecho de frenado. Respuesta: B. Norma. Road Legislativo 6/2015. Anexo primero, 61. Cod. 1533. El arcén es A. La interrupción en la separación física de dos calzadas para facilitar la comunicación entre ambas. B. La franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas. C. La franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde exterior del arcén y la cuneta. D. La banda longitudinal afirmada, contigua a la calzada, no destinada a la circulación de automóviles más que en circunstancias excepcionales. Respuesta: D. Norma. Road Legislativo 6/2015. Anexo primero, 61. Cod. 1534. La zona de la vía destinada a separar las distintas calzadas para cada sentido de circulación, ¿cómo se denomina?
A. Mediana. B. Arcén. C. Carril. D. Andén. Respuesta. A. Norma. Road Legislativo 6/2015. Anexo primero, 62, C. Cod. 1536. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados como accidentes con forma no traumática? A. Caídas de personas al mismo nivel, en la misma superficie en la que se encuentra. B. Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar. C. Exposición continuada a vibraciones. D. Enfermedades cardiovasculares. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1537. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados como accidentes con forma no traumática? A. Exposición continuada a vibraciones. B. Golpes con herramientas y otros objetos. C. Infartos. D. Sobreesfuerzos. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1538. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados como accidentes con forma no traumática? A. Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo. B. Derrames cerebrales. C. Descargas eléctricas. D. Proyección de líquidos contra el cuerpo. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1539. ¿Qué tipo de accidentes de trabajo tienen mayor gravedad por su repercusión sobre la salud del trabajador? A. Los accidentes en planos inclinados. B. Los accidentes con forma no traumática. C. Los accidentes traumáticos. D. Los accidentes de codo. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 1541. Son los factores psíquicos elementos coadyuvantes de los accidentes de trabajo en el transporte. A. No. B. No, porque los accidentes siempre son físicos. C. No, porque el factor psíquico no afecta al sector del transporte. D. Sí, porque la conducción profesional es dada a la aparición de fatiga y estrés. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 1582. Los accidentes in itinere son aquellos que A. Causan enfermedades cerebrales. B. Producen la muerte. C. Ocurren en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo. D. Causan lesiones de columna. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1583. Para que se considere accidente de trabajo, este debe tener lugar. A. Exclusivamente en el lugar de trabajo. B. En el lugar de trabajo o in itinere. C. Exclusivamente en el lugar de trabajo o al ir a trabajar. D. Exclusivamente en el lugar de trabajo o al volver de trabajar. Respuesta. B. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 156,2, Art. 316. Cod. 1584. Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven a consecuencia del mismo. A. No tienen relevancia para los accidentes de trabajo. B. Son consideradas accidente de trabajo exclusivamente si son lesiones de columna. C. No son consideradas accidente de trabajo. D. Son consideradas accidente de trabajo. Respuesta. D. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 156,2, Art. 316. Cod. 1585. ¿Es el transporte una actividad de riesgo? A. No. B. Casi nunca. C. Sí. D. Depende del vehículo. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 1586. ¿Qué son enfermedades profesionales? A. Las contraídas a consecuencia del trabajo. B. Las relacionadas con problemas mentales. C. Las relacionadas con problemas de los miembros superiores. D. Las producidas por accidentes con maquinaria industrial. Respuesta. A.
Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 157, Art. 316. Cod. 1587. ¿Cómo se denominan los accidentes ocurridos en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo? A. Descirculantes. B. Desplazantes. C. Externos. D. In itinere. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1588. Para ser considerado legalmente un accidente de trabajo. A. Debe ocurrir dentro del horario de trabajo y en el puesto de trabajo. B. Se debe producir una lesión corporal. C. Es necesario que haya maquinarias que lo causen. D. Es necesario que el afectado tenga un contrato de carácter fijo. Respuesta, B. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 156,1, Art. 316. Cod. 1589. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es uno de los riesgos principales de la actividad del transporte? A. Accidentes de tráfico. B. Accidentes derivados del transporte de mercancías peligrosas. C. Accidentes en operaciones de carga y descarga y de mantenimiento de los vehículos. D. Pancreatitis. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 1590. ¿Cuál de los siguientes riesgos para la salud no está asociado a la actividad del transporte? A. Alteraciones de los ritmos de la digestión y del sueño. B. Úlcera de duodeno. C. Fatiga y estrés producidos por la prolongación de